Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El presidente Pedro Castillo renovó su gabinete y colocó a figuras que no calzan para quienes votaron o apoyaron al candidato de Perú Libre, en donde además se afincaron las esperanzas de un cambio radical de la política y la gestión gubernamental. También es cierto que Castillo ha estado bajo ataque mediático y político desde el mismo momento del triunfo electoral frente a la candidatura de la oposición y de los medios, la señora Keiko Fujimori. No lo han dejado un día en paz, y sobre esto y este nuevo escenario hay varias preguntas y sospechas. La principal, ¿qué devenir político tendrá el gobierno de Pedro Castillo? Para eso hemos invitado al analista político Gabriel Cabrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a ti y a todos los del programa Enclave Política. Bueno, estamos aquí para absolver cualquier duda. Antes que todo, queríamos solidarizarnos con el pueblo ecuatoriano, que es, además, yo sé que es tu pueblo, por el terrible desastre que ha ocurrido, la terrible desgracia que ha ocurrido con el alud ahí en Quito. Tengo entendido que eran cerca de 30 ya desaparecidos hasta el día de ayer, 30 fallecidos hasta el día de ayer, y también un grupo de desaparecidos. Ojalá que sea la menor cantidad posible y que esto se pueda revertir de alguna manera y además también resarcir a las víctimas que además lamentablemente siempre son más que todos los sectores populares, ¿no? Las clases claro pobres sí. De América Latina, ¿no? Eso quería también decir antes, ¿no? Gracias, Gabriel. Y también, obviamente, pasamos por lo otro que también vive Perú y que a lo mejor llega hasta el Ecuador, que es el derrame petrolero provocado por el sol en el mar, en el Océano Pacífico, y acá en el Ecuador, en la Amazonía también. Así que estamos empezando el año 2022 con graves problemas. Pero volviendo al Perú, Gabriel, te quería preguntar, hace poco me llegó la encuesta de CELAC a propósito de la situación en el Perú y al menos un 57% cree que las cosas podrían cambiar si es que también hay una reforma constitucional profunda, porque efectivamente tú y otras personas han hablado sobre el tema y señalan que la camisa de fuerza que tiene Pedro Castillo también forma parte de ello, la Constitución, el andamiaje y la arquitectura constitucional del Perú. ¿Hasta dónde esto cala efectivamente en la realidad del Perú? Es totalmente cierto. Justamente una de las principales banderas de la campaña de Pedro Castillo de Perú Libre y digamos que de la izquierda que postuló a las elecciones, y además la bandera de las organizaciones sociales populares, del pueblo organizado en el Perú hace mucho tiempo, es el cambio constitucional, ¿no? Porque nosotros tenemos en el Perú una constitución desde el año 1993 aprobada en un régimen dictatorial, como fue el de Alberto Fujimori, había disuelto el Congreso elegido unos años antes, y que de esa manera, además creemos muchos de nosotros, con un proceso electoral no muy claro, en el año 93, se aprueba una constitución que refrenda el neoliberalismo, ¿no es cierto?, como ha pasado en otros países de América Latina, en momentos diferentes, que es la que asegura, que el neoliberalismo se implante de manera plena en el Perú y que no haya mucha posibilidad de cambiar. Entonces, justamente esa constitución ha venido haciendo agua, en realidad, desde el inicio del siglo XXI, pero sobre todo con las crisis últimas en el país, económicas, políticas y sociales, y eso ha sido, en todos, justamente el cambio constitucional ha sido la bandera de los sectores populares y los sectores de izquierda en general, y ciertamente en ese momento, candidato Pedro Castillo, que ahora es el presidente. Y justamente lo que estamos viendo en estos 6 meses de gobierno es de que la derecha, los poderes fácticos, la élite económica usa la Constitución, utiliza la Constitución e inclusive también la utiliza para, tergiversarla y de esa manera asegurar que no haya ningún cambio profundo, importante en el país a nivel político, económico y en general en todos los ámbitos de la vida nacional. Entonces, esa es ciertamente una camisa de fuerza que el presidente Castillo ha tenido que enfrentar y bueno, con una serie de limitaciones hemos llegado hasta el día de hoy con ya 3 gabinetes ministeriales, pero justamente se ve el poder que tiene la derecha y el poder económico, que también a través de diferentes frentes como el Congreso, el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es un clamor. Ahí yo te planteo una pregunta que también para la América Latina sería de interés porque invoca a reflexionar. ¿Hasta dónde tiene la fuerza política, el blindaje político, el volumen político para que Pedro Castillo, por ejemplo, genere un proceso
de discusión pública en primer lugar y segundo para tomar la decisión de convocar, por ejemplo, a una asamblea constituyente o al menos algún mecanismo institucional y jurídico que le permita, por ejemplo, afrontar este debate que ya está planteado, que ya está incluso en algunos sectores exacerbado, pero que no tiene un ducto de salida, un desfogue por la vía legal y política sobre todo? Sí, hay en realidad, en la Constitución prevé a través de 2 artículos la posibilidad del cambio constitucional, a través de una reforma que se hace mediante el Congreso mismo y a través de referéndum constitucional, ¿no? Perdón, referéndum popular. O sea, una consulta popular que permite al pueblo, a través de una recolección de una cantidad de firmas, convocar a un referéndum para que el pueblo mismo decida si quiere o no cambio constitucional y, bueno, si se aprueba, sigue el proceso. Además, también el Ejecutivo tiene la posibilidad de presentar una iniciativa de cambio constitucional, ¿cierto? Que en realidad eso fue un poco lo que Castillo planteó desde su discurso inicial el 28 de julio del año pasado, que iba inclusive a impulsar las dos vías, la vía de referéndum a través de la organización del pueblo y también a través de una iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, obviamente, desde antes de que Castillo inclusive asumiera el mando, la mayoría de derecha, ¿no es cierto?, que está en el Congreso, buscó opciones fraudulentas, inconstitucionales, espurias para poder frenar, para poder limitar esas opciones. Y, por ejemplo, hace poco se ha aprobado, eso justamente ha sido un poquito antes de este cambio de gabinete, se ha aprobado por mayoría, de manera, creemos, inconstitucional, ¿no es cierto?, porque va contra la Constitución, una ley, una modificación de la ley que dice de que toda iniciativa de referéndum tiene que pasar primero por la aprobación del Congreso, que es un despropósito total, porque esto justamente frena la voluntad popular, que es uno de los principios inclusive de esta Constitución, ¿no es cierto? Y además hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Todo proceso constitucional va más allá de cualquier ley que un país puede tener. Eso es una realidad de facto que es constituyente justamente, o sea, no puede haber nada por encima de la voluntad popular. La voluntad popular es la que constituye las leyes. Y por supuesto que la derecha y los medios de comunicación y todos los aliados de los poderes económicos, de la élite económica, eso lo han pasado por alto, lo tergiversan. Entonces, esos mecanismos están ahorita en jaque, ¿no es cierto? Están en jaque porque hay una limitación. El Ejecutivo, ante esta modificación de la ley de referéndum, o del artículo de referéndum, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se anule esa ley. Sin embargo, una vez más, sabemos de que lo que pase en el Tribunal Constitucional va a depender del poder, digamos, de las correlaciones políticas, ¿no? Cuando así no debería ser. Y el Tribunal Constitucional puede, digamos, votar a favor de esa modificación inconstitucional. Eso es lamentable. Entonces, aquí es no solamente una lucha legal, sino es una lucha también política, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene que un poco entender también el gobierno. Quizás no lo ha visto todavía en su dimensión verdadera, porque ha sido el pueblo, ha sido la acción política la que ha asegurado, por ejemplo, que Castillo esté de presidente, porque no solamente ha sido el tema legal. Legalmente, probablemente la derecha hubiera podido conseguir a través de argucias invalidar la victoria de Castillo, ¿no? Entonces, ahí está el meollo del asunto en este tema constitucional, ¿no? Pero entonces, a ver, Gabriel, si es que ese es el tema y estamos casi que pensando que es muy difícil, ¿cuáles son las alternativas que tiene Pedro Castillo? Pero si para no cambiar la Constitución, al menos para que tenga un margen de gobernabilidad que no sea bajo acecho, bajo ataque, bajo hostigamiento y a ratos hasta como persecución mediática. Es muy difícil, creemos, de que haya estos avances sin un cambio constitucional, ¿no? Lo que el gobierno ha hecho, más o menos, ¿no? Es mantener cierta estabilidad y ha aplicado medidas de políticas generales que pueden haber contribuido a la mejora de muchos aspectos de la vida, pero, digamos, es un administrador del neoliberalismo en la práctica, ¿no? No porque él sea neoliberal, sino porque no está dentro de ese marco. Entonces, pero además, como tú también señalaste al principio, la política es más compleja. La derecha ha querido sacar a Castillo desde antes de que asuma el mando y ha habido un intento también totalmente ridículo y sin sustento alguno de vacar al presidente. Ahora se está abusando de la figura de la vacancia presidencial. En realidad, lo que estamos viendo en el Perú, Orlando, que también se ve en otros países, son las nuevas modalidades de golpe de Estado y de políticas antidemocráticas de
de la derecha, que es los golpes constitucionales, los golpes congresales. En el Perú se ha gestado desde el 28 de julio un golpe congresal permanente, ¿no? Entonces, creemos de que hay poco margen de acción, ¿no? Sin embargo, dentro de ese poco margen de acción, algunas cosas se han hecho, no quizá en la medida de lo 100%, pero se han hecho algunos avances. Por ejemplo, la política en cuanto a enfrentar la pandemia y la vacunación masiva ha sido, creo yo, exitosa, ¿no es cierto? Pero las medidas de fondo, las medidas que el pueblo está buscando, no se van a conseguir casi ninguna si no hay un proceso de cambio constitucional. Ese es el meollo en este momento, y eso lo saben todos los actores políticos que tenemos en el Perú en este momento, ¿no? También. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Gabriel, para en la segunda ver qué panorama se avecina después de este cambio de gabinete, esta renovación de gabinete. ¿Qué implica esto? ¿Hasta dónde llegan los alcances de las nuevas figuras en el gobierno de Pedro Castillo? Hagamos la pausa y volvemos enseguida a Lima con Gabriel Cabrera. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y volvemos a conversar con Gabriel Cabrera a propósito de lo que ocurre en Perú. Gabriel, una cosa que es muy importante a propósito de la encuesta de CELAC es que en ella se dice que un 53,6% considera que la oposición está boicoteando la gestión del gobierno de Pedro Castillo. ¿Esto explica en alguna medida que el presidente Castillo se vea obligado a renovar su gabinete? ¿Hasta dónde las presiones están conduciendo el comportamiento político del presidente del Perú? Ciertamente es uno de los principales factores del comportamiento del Ejecutivo, del gobierno de Pedro Castillo, en los cambios ministeriales, en las diferentes rumbos que ha asumido, la presión que hay de los poderes fácticos que decimos acá, ¿no? Hay muchos frentes, o sea, la derecha tiene muchos frentes, ¿no es cierto? El Ejecutivo está más o menos acorralado, ¿no? Está el Congreso, en primer lugar, con mayoría de derecha, tanto de la derecha, de la ultraderecha, como la derecha liberal, que es, digamos, se mueve de acuerdo, ¿no es cierto?, al vaivén de las olas, ¿no? Está el Poder Judicial, que es el poder más cuestionado, más corrupto del país, con la persecución jurídica, o judicial, mejor dicho, a diferentes líderes, dirigentes populares, también de la izquierda. Están los medios de comunicación, que como pasa en toda América Latina y en el mundo, ¿no es cierto?, en el mundo mayoritariamente capitalista, son un poder que define la opinión a través de la tergiversar la realidad, inventar cosas, ¿no es cierto?, calumniar. Inclusive durante un tiempo, la ultraderecha, el sector más recalcitrante de la derecha, también se movilizó en las calles. Bueno, en realidad eso fue también durante la campaña, y salieron expresiones inéditas en el Perú, que hace tiempo no se producían, de fascismo, de racismo. La calle también, que usaba la derecha, por supuesto que era un sector pequeño, minoritario, pero que tenía cobertura en los medios, también fue una presión. Y entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, hubo también, por supuesto, el poder económico, ¿no?, a través, por ejemplo, del BCR, el Banco Central de Reserva, que aquí, según la política neoliberal, tiene una autonomía excesiva, y justamente el presidente del BCR, a través del control, la manipulación de los precios y del cambio del dólar, también ha presionado. Entonces, esa presión ciertamente ha influido mucho en digamos, el desenvolvimiento del gobierno, que no ha hasta ahora aplicado casi una de digamos, de las principales medidas que planteaba. Pero también hay que decir, ha habido quizá una actitud equivocada, o un posicionamiento equivocado por parte del gobierno, porque creemos que el gobierno debería haber apostado, como lo hizo durante la campaña, sobre todo en el pueblo organizado, ¿no?, que es su principal respaldo. Lo ha sido y lo podría seguir siendo, ¿no? Y se ha optado por más bien algunos acuerdos desde arriba, ¿no es cierto? Es muy notorio que, si bien es cierto, desde el principio se planteó un gobierno, un ejecutivo de
la mayor cantidad de agrupaciones de la izquierda, el gobierno ha tenido que inclusive optar por ciertos partidos y sectores de la derecha llamada liberal, la derecha entre comillas moderada, ¿no? Y obviamente esa derecha viene con condiciones que implican, digamos, un rumbo político y implican no tocar ciertos sectores, no hacer ciertas medidas y sobre todo mantener de alguna manera el piloto automático del neoliberalismo. Entonces ahí está también el meollo de por qué, y eso también explica en gran parte que estemos ahorita con un gabinete que tiene una gran cantidad de componentes de la derecha liberal, ¿no? De la tecnocracia neoliberal, ¿no? Si bien es cierto, los gabinetes han pasado por diferentes etapas, a esa etapa hemos arribado, o sea, tiene que ver con eso, habría que hablar de los últimos acontecimientos antes de la elección del nuevo gabinete que nos podrían también dar a entender por qué se ha elegido este gabinete que ha sorprendido a propios y extraños, ¿no? Y que sobre todo, como dices tú, nos ha dejado ¿cómo se llama? En un signo de interrogación enorme a los que, digamos, pensábamos que se aplicaban una serie de medidas populares y de cambio hacia un cambio constitucional. Pero entonces ahí, Gabriel, yo te planteo la pregunta porque algunos comentarios que he escuchado a partir del cambio de gabinete coinciden con lo que mencionas, pero también lo que queda claro es que su base de apoyo, el que le eligió, esa base que le eligió, se podría alejar, con lo cual parecería que Pedro Castillo o se queda solo, o se queda aislado, o se queda cooptado por la derecha. ¿Se podría entender de qué manera se entiende esto? Sí, a ver, la principal base de Pedro Castillo ha sido Perú Libre, el Partido Perú Libre, que es el que lo llevó a las elecciones y a la presidencia. Y obviamente, no solamente Perú Libre, sino poco a poco el Polo Organizado, el Polo Consciente, diferentes organizaciones sociales, populares y de la izquierda que lo vinieron apoyando. Recordemos que en las elecciones pasadas la otra candidata fuerte de la izquierda era Verónica Mendoza, que representa un sector de la izquierda más moderada, reformista, si queremos decirlo, ligado a la socialdemocracia, ¿no? Al principio, inclusive, tenía una actitud, digamos, un poquito como de separarse, de diferenciarse de Castillo, cosa que no entendimos por qué, pero digamos que al final, por las circunstancias, se unen a ellos y además han terminado teniendo una gran cantidad de ministerios y gobernando, realmente cogobernando los últimos 3 meses, ¿no? 3, 4 meses, cuando ellos no fueron elegidos, no fue Verónica Mendoza la que ganó las elecciones. Entonces, esa era su base social y esa base social se mostró mucho en el momento de la campaña. Yo menciono siempre la campaña porque en realidad que hay una continuidad que viene desde antes del 28 de julio, cuando asume el mando Castillo. O sea, se dio lo que se llamó la tercera vuelta. Hubo una segunda vuelta por la cual Castillo ganó, ¿no es cierto?, por un margen relativamente pequeño, pero la derecha inmediatamente inició un intento de golpe que nos tuvo en vilo durante más de un mes y en ese momento el pueblo organizado sale a las calles a defender el voto a Castillo y vino una gran cantidad de población del interior del país a la ciudad de Lima a defender el voto todos los días, ¿no?, preguntando en el país. Entonces, esa era la base de Castillo. Y lo que hemos visto es de que durante el gobierno de Castillo, él ha venido un poco alejándose de esa base, ¿no? Como decía yo, ha optado por los acuerdos, digamos, en la esfera, la alta esfera política, ¿no? Primero con un amplio sector de la izquierda, ¿no es cierto?, tanto de Perú Libre como Juntos por el Perú, que es la alianza de Verónica Mendoza y otros sectores, pero luego ha tenido que ya hacer acuerdos para mantener, por ejemplo, para evitar la vacancia, ¿no?, con sectores de la derecha. Entonces, ha habido un alejamiento, ciertamente, de las bases sociales y, además, sobre todo, un alejamiento con Perú Libre, ¿no?, que tenía, digamos, defendía de alguna manera el programa inicial de la campaña electoral, el cambio constitucional y una serie de reformas profundas. El primer gabinete de Castillo estuvo conformado por un primer ministro o un presidente del Consejo de Ministros que era uno de los cuadros de Perú Libre, pero en octubre Castillo optó por sacarlo y entonces a partir de ahí se ha dado el alejamiento de Perú Libre de Castillo. Se rumoreaba desde fines del año pasado, inicios de este año, que justamente se podía producir un reacercamiento, no sé, disculpen que use esa palabra, ¿no? Pero lo que hemos visto hace 2 días ha sido otra cosa, ¿cierto? Más bien se ha optado por seguir caminando hacia
una política, digamos, de acuerdo con ciertos sectores de la derecha, ¿no? Y además, inclusive, ya no están los ministros que eran ligados a Verónica Mendoza y a Juntos por el Perú, Claro, el otro sector claro. de izquierda. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo y sí, creemos que el presidente está, en tanto está aislado, está cercado también, ¿no? Está cercado por los que no tienen interés en que haya cambios en el país, ¿no? Que son Ahora, una Gabriel, minoría. si es que ese es el panorama, también lo otro es cierto, le da espacio a la derecha, confluye en algunos aspectos quizás para buscar gobernabilidad o en una maniobra inteligente que podríamos ver más adelante, pero la derecha, a pesar de eso, pide su cabeza en el Congreso. Ya hay un nuevo pedido para pedir el voto, para exigir el voto de censura al presidente. Es decir, mientras más le dan a la derecha, más agresiva se vuelve y más condiciones tiene para buscar de nuevo lo que tú mencionas, de una tercera vuelta, colocarse en el poder. Sí, pero no, es cierto que tenemos que también distinguir en el Perú, y a veces no lo hacemos, por ejemplo, en los análisis que se hacen aquí en el país, que la derecha no es, digamos, monolítica, ¿no? Y Así que es. hay básicamente dos sectores que han estado en pugna en los últimos años. La política en el Perú se ha definido en los últimos años, no tanto porque el pueblo haya conseguido grandes logros, a pesar que el pueblo, por supuesto, está luchando, sino porque ha habido pugnas entre un sector de la derecha, como decíamos, más tradicional, liberal, entre comillas, democrático, tómense en cuenta las comillas, ¿no? Porque aquí la democracia es una cosa tan frágil y a veces ficticia, y el sector, digamos, de la derecha más la ultraderecha, ligado a elementos fascistas, ultraconservadores, a mafias, ¿no? Que está muy bien definida y en el Parlamento tiene tres partidos clarísimos, el partido de Keiko, Renovación Popular y Avanza País. Entonces, esas pugnas se vieron, por ejemplo, cuando se dio la vacancia de Vizcarra, ¿no es cierto? La entrada de Merino hace 2 años, y se están viendo ahora. El problema es de que nosotros pensamos que Castillo significaría, ¿no es cierto?, que esa agenda se rompería, pero de alguna manera él ha tenido que sumarse, o sea, no sumarse, sino acomodarse a esa pugna que sigue siendo dominante. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos de que si bien es cierto, las bancadas de la ultraderecha van a volver a buscar la vacancia, probablemente no lo consiga una vez más porque creemos de que el gobierno de alguna manera está vinculado, o no vinculado, sino está haciendo acuerdos con la derecha liberal, a la cual de repente en el fondo no le hace tanto daño este nuevo gabinete, ¿no? Entonces, probablemente vamos a ver un escenario parecido al intento de vacancia anterior, que es un fracaso de la vacancia. Nada se puede decir en el Perú, por supuesto, de repente al final la derecha por algunos asuntos se termina uniendo, pero creemos que eso es lo menos probable, por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora en el país. Lamentablemente eso significa de que se conceden cosas, que se abandonan, ¿no es cierto?, las medidas, las luchas que se habían defendido inicialmente, que se habían blandido. Eso es lo que está pasando. Entonces, no es que te libraste de la vacancia y haces lo que el presidente hace toda la política que quiere hacer. No, o sea, si yo te doy, si yo me uno a ti para evitar tu vacancia, yo te pongo condiciones, y mis condiciones son que se mantenga sobre todo que se mantenga, por ejemplo, este modelo económico. Hay que decir que el nuevo ministro de Economía aparentemente es un tecnócrata neoliberal, o sea, no, aparentemente no, en los hechos se ha visto. Y no es ya la posición que tenía el anterior ministro de Economía, Pedro Franque, que a pesar de que tenía una posición moderada, no demasiado de cambios radicales, pero por lo menos inició una política para paliar la crisis, ¿no?, económica que se ha generado, al parecer, artificialmente desde el Banco Central de Reserva. Y con este nuevo ministro eso probablemente no va a ocurrir, se va a regresar a las políticas neoliberales que terminan pagando factura al pueblo, ¿no es cierto?, en tanto bolsillos, canasta familiar, empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que, ese es el costo de que el presidente no sea vacado, ¿no? Lamentablemente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriel. Se nos terminó el tiempo, pero por supuesto todavía hay tiempo para valorar hasta dónde estos cambios le significan un soporte al gobierno de Pedro Castillo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Gracias a Gabriel Cabrera a propósito de lo que pasa en Perú, importante, además interesante para el análisis, sí, pero preocupante para lo que pueda venir en adelante en ese país andino. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.